8 en punto de la noche del 19 de abril del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Los invitamos gratuito de lunes a viernes. Déjenme aquí un micrófono abierto aquí. De lunes a viernes, estudio del Antiguo Testamento a las 5 de la mañana, de 5 a 6. Bueno, cuando se pone bueno como hoy, que duramos hasta las 6:18, bueno, un poquito más larguito. Y en las noches estudiamos de 8 de la noche a 9 de la noche. Es un estudio que se hace en directo desde Google Meet. Si alguno desea participar acá en Google Meet, me envía un mensaje, yo le envío el link con mucho gusto. Hay otras personas que nos ven en Facebook y nos acompañan. Jorgito, pásate para el Google Meet y pues pueden ver los videos ya grabados si quieren después en Facebook o en YouTube, Escuela de Formación Bíblica Integral. Ahí nos consiguen YouTube. Bueno, podrían prender las cámaras si son tan amables, podrían dejarse ver. Edelmira, Yadira, Luzdari, Manuel, Alejandro, hermana Livia, buenas noches a todos, un saludo cordial. Y estamos estudiando, amén, estamos estudiando el Tabernáculo de David. Ya van 60 y algo de videos y estoy muy contento porque lo que comenzó hace un tiempo atrás con el estudio de la oración, hemos aprendido hoy mucho más. Por ejemplo, ya durante 60 videos hemos aprendido lo que es el Padre Nuestro, la puerta que estás en los cielos, altar del holocausto, santificado sea tu nombre, fuente de bronce, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, la menorá o la lámpara, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, la mesa de los panes de la proposición, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, el altar del incienso y no nos meta, bueno, vamos hasta aquí, estamos en el capítulo 6, en el punto 6 desde hace unos videos atrás y estamos estudiando, ¿sí?, la armadura de Dios también. Estamos estudiando lo que es ceñido los lomos con la verdad, la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos aquí también el escudo de la fe y estamos estudiando el yelmo de la salvación. Que nuestra cabeza está recubierta con esa palabra que en griego es soteria. Nos hemos dado ¿cómo se dice? Un banquete de etimología. Soteria, me disculpan que no se los he enviado, es porque no he tenido tiempo. Ayer quedé rendido. Después fue que vi el mensaje y dije, bueno, y hoy no me alcanzó el tiempo. A ver, este tema de la salvación o soteriología es el estudio teológico de la salvación, pero oído, lo que yo les estoy hablando a ustedes no es teología, porque lo que les estoy hablando a ustedes no lo saco de un libro. Yo no me pongo a estudiar los libros de teología para enseñarles a ustedes. No vayan a creer eso, ¿oyeron? No vayan a creer que yo tengo un libro aquí de teología y es el que me dice lo que tengo que decirle a ustedes. No. Realmente esto
son estudios personales que vengo desde el lunes haciendo, martes, miércoles en las madrugadas y en una que otra tardecita que he tenido libre. Entonces tengo una horita libre, me pongo a estudiar y voy analizando primero lo que es la etimología, que es lo que estamos hablando. No sé si ustedes quieran tomar este consejo de mi parte, pero por ejemplo, yo aquí tengo la Biblia, ¿sí? Además de eso tengo la concordancia electrónica, aquí miconcordancia.com. La Biblia yo la tengo en palabrasdevida.com, ahí encuentro la Biblia. Pero también tengo miconcordancia.com y aquí yo escribo, por ejemplo, salva, para que me salga salvación, salvador y todo. Y me salen todas las palabras salvaré, salvación, salvase, salvaros. Y ahí me salen los textos de la Biblia. Es una guía, una concordancia. Además de eso, yo tengo un diccionario griego para los que quieran. Aquí está logos y calogos, o sea, logos y logos, pero con una K en la mitad. Logos.com. Y este es excelente, porque aquí yo coloco una palabra griega como fotizo, que estaba estudiando qué días eso, acerca de la luz, ¿se acuerdan de iluminar? Y él me dice qué significa los derivados, por ejemplo, aquí está en griego phos, me dice la definición, me dice los referentes y les recomiendo tener este diccionario griego. Y además de eso yo tengo un diccionario enciclopédico que, por ejemplo, yo coloco aquí salvación y este diccionario enciclopédico me manda toda la información que habla de la historia de la salvación, me muestra referentes de, bueno, en fin, qué es salvación, salvar, salvador, ¿sí? Del griego sopso, salvar. De aquí es donde yo voy sacando la información que les voy dando a ustedes. O sea, esto es un estudio personalizado, individual, descubriendo, y les voy a ser sincero, he descubierto muchas cosas que se las quiero ir enseñando poquito a poquito, y hoy nos vamos a dar otro banquete de etimología. ¿Por qué? Recuerden, la palabra salvación, soteria en griego, soteriología, o sea, soteriología, estudio de la salvación. Eso ya es, ¿cómo se dice? Se me olvidó el nombre, alguien que me ayude. Teología. La palabra soter, salvador. La palabra sotso, ya eso lo estudiamos, que significa salvar. Y ahí es donde empezamos a entender que hay personas que le dicen es que Jesús es el Salvador, es el soter. Esa fue la palabra que los que escucharon a la mujer samaritana llegaron y dijeron, ya sabemos que Él es soter, no solo porque tú lo dijiste, el Salvador. Bueno, pero cuando hablamos de salvación, muchas personas piensan es en futuro, que el Señor nos va a salvar del infierno, que el Señor nos va a salvar de la ira venidera, que el Señor nos va a salvar de la segunda muerte. Sí, pero también esa palabra es una palabra de pasado y presente, y es lo que veníamos hablando. Ya si no estoy mal, déjenme mirar un momentico acá. Nosotros estamos hoy, me equivoqué, déjenme mirar aquí en el Facebook. Nosotros estamos estudiando, estamos estudiando aquí el 3. Hoy es la reunión número 3. Hoy es el video número 3 de este tema, El Salvador. El video número 3. Y ya hay 2 videos anteriores, entonces los que no han visto los videos, los invito a ver los videos anteriores para que comprendan, por ejemplo, que el Señor nos salva
de nuestros pecados antiguos. Y eso es interesantísimo porque hay personas que vienen batallando con errores desde la juventud, que siguen produciendo una especie de esclavitud y no podemos dejarlo, pues el Señor vino a salvarnos de ese pasado. También leíamos, por ejemplo, la palabra sosein, que es una palabra que significa no solo salvar el alma, sino el cuerpo también, y tiene mucho que ver con estar sano. Y ahí es donde nosotros recordamos que Jesucristo, siempre antes de sanar a una persona, lo primero que hacía era ¿qué? Salvarlo del pecado. Y ahí nuestra mente empieza a entender que cuando hablamos de salvación, no solamente estamos hablando de irnos al cielo, sino que nos está hablando que nos va a quitar la maldición del pecado, enfermedad, pobreza y muerte. Nos está hablando de que nos da 3 regalos. ¿Se acuerdan ustedes de los 3 regalos? Que ya hablamos del primer regalo. ¿Quién me recuerda cuál es el primer regalo que nos da la salvación? ¿Alguien me lo recuerda, por favor? ¿Cuál es el primer regalo? Eso lo vimos hace 2 clases atrás. La libre de la maldición del pecado. No, esa es la función. Eso significa salvar, que nos salva del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza. Pero hay 3 regalos y ya hemos hablado 2. Es más, ayer nos dedicamos a hablar del segundo regalo. ¿Quién recuerda cuál es el primer regalo? La justicia y la victoria. Espere, que hablaron al tiempo. Manuel. La justicia y la victoria. Ajá. Justificación es el primer regalo. Estábamos apartados de Dios. ¿Cómo nos permite, cómo nos justifica y nos permite entrar? Esa es la salvación. Como Él a mí me salvó, yo ya no necesito de ningún intermediario, ni de santos, ni de vírgenes para llegar a Jesucristo. Necesito a Jesús nada más. Y Jesús es el que me justifica y me lleva ¿a dónde? Jesús me lleva al Padre. No hay otro. Segunda de Timoteo, recuérdenlo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, o primera de Timoteo, qué pena, creo que es primera de Timoteo 2:19. ¿Sí? No, 2:5, ya me equivoqué yo. Ah, sí, 2:5. Es que el 2:19 en segunda de Timoteo creo que es. Ya me equivoqué. Pero el que quiero es primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, y hombre, no divino niño. ¿Y dónde me deja a la Virgencita? ¿Y dónde me deja a bueno, todos los santos que hay? No son necesarios. Pero ¿cómo que no? No son necesarios. Ya tenemos al sumo sacerdote Jesucristo, que es el que intercede por nosotros. Y ayer en una reunión estudiábamos algo interesante, que Él es el sumo sacerdote para siempre. O sea que Él no le ha entregado el apostolado a nadie. A ver, cristianos, ¿dónde está Marle? Lisette. Repórtense, Yadira, prenda la cámara, please. Prendan las cámaras si son tan amables. Aquí está. Una pregunta para todos. ¿Cuántos apóstoles hay en la Biblia? Presten atención. Para que veamos lo que significa la palabra salvación, ¿sí? Lo que significa soteria, lo que significa que Jesús es el sóter, el Salvador, tenemos que entender la función de Jesús.
Si no entendemos quién es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, no vamos a entender por qué Jesucristo es el único que nos puede llevar al Padre y no necesitamos de santos ni vírgenes. Una pregunta para todos rápido, que me contesten rápido. ¿Cuántos apóstoles hay en la Biblia? 12 apóstoles. 12 apóstoles. No. Pero ahí no está Pablo, entre esos 12 apóstoles. Sí, Pablo es el 12º, ¿no es que Judas se mató? Pero ahí está, en la Biblia dice que el Espíritu Santo escogió a Matías. No dice que el Espíritu Santo. A Matías lo escogieron por, ¿cómo se llama? Por suerte. No fue por el Espíritu Santo. A ver, ¿quién me dice cuántos apóstoles hay en la Biblia? Y mire, esta pregunta la estoy haciendo. ¿Quién dice? ¿Ah? Santiago, ¿Quién más? Pedro. No, espérate. ¿Cuántos? Dígame los números. ¿Cuántos son? A ver, ¿dónde está la gente? Leila, ¿cuántos son? Lisset. Son 12. ¿Cuántos son? 12. 12. No. O sea, la pregunta Pablo. Espere, de a uno. Yadira, si mantienes el micrófono abierto, no escuchan los demás. ¿Cuántos apóstoles hay en la Biblia? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo? No se escucha bien. ¿Cuántos son? Alguien que lea, por favor, Hechos capítulo 14, versículo 14. ¿Quién lo lee? Hechos 14, 14. ¿Quién lo lee, por favor? Hechos 14, 14. Sí. Cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa. Bernabé y Pablo. ¿Qué pasó ahí? Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, o sea que Bernabé, la Biblia lo llama apóstol. Entonces son como acá 10, ¿cuánto? 14, 15. No, van 13 hasta ahora. Los 11 originales, más Pablo 12, más Bernabé 13. Pero falta uno más. ¿Quién me dice cuál es? Y por no saber esto, es que vienen a usted y lo engañan y le dicen que el Papa Francisco tiene el apostolado, que Pedro le entregó a Plinio y Plinio a no sé quién y 2013 ya está Pablo ahí, y como no saben de Biblia, pues se comen el cuento y creen que él es el sumo pontífice. Yadira, levantaste la mano. Tengo una pregunta. Son más de 12 apóstoles, ¿verdad? Pues ya va el 13º. Y ahí es donde Y cuando habla de los 24 ancianos, o sea, no son que son las 12 tribus, los 12 apóstoles. Pues sí, pero es que estamos hablando de que todavía hay apóstoles. Pero los 12 primeros son los que el Señor escogió y llamó él mismo. Pero hay más apóstoles, porque hay gente que dice que no hay apóstoles pero hoy. Los 12 primeros uno se perdió, entonces no son 12. No, Judas nunca fue apóstol. Un momentito. Judas nunca fue cristiano. ¿Cuál era el trabajo de Judas? Entregar a Cristo. No, el trabajo de Judas. ¿A qué se dedicaba? Tesorero. Era el tesorero. Judas era el que cargaba la bolsa de oro con el dinero y administraba. Pero hay un versículo donde dice que me dice
Ninguno, excepto uno que se De los, no dice de los 12. Léelo bien, lee el texto bien que no dice de los 12. Bueno, Judas tenía como trabajo administrar el dinero y Judas robaba. Judas, oído, caminó con Jesucristo, vio que Jesucristo alimentó a 5,000 y después a 3,000. Resucitaba muerto y nunca confió en Jesucristo. Y siempre andaba robando un poquito más porque por si acaso, ¿no? Judas, el diablo entró en él, recuérdenlo. Él nunca fue apóstol. ¿Me hago entender? ¿Cuándo reciben ellos el apostolado? ¿Cuándo? Ay, Dios mío, buenas noches, ¿dónde están? No los veo, Manuel, prenda la cámara. No veo a ninguno. Hola, Jorgito. Estoy comiendo. Oye, tú estás comiendo desde las 7 de la noche, ¿eh? Dice que jugo de guayaba con pan y no sé qué. Y queso. Jorgito, ¿qué decías? Que bendiciones. A ver, contésteme, por favor. Era merienda. ¿Cómo? Eso era merienda, lo de la tarde. Ah, bueno. Marle, entonces los demás, Judas nunca fue cristiano. Y los apóstoles son apóstoles cuando reciben la gran comisión, cuando ya Dios los envía a trabajar después de la resurrección. ¿Sí me hago entender? Ellos no son apóstoles antes de recibir el Espíritu Santo, por ejemplo. Ahí es donde ya reciben lo que necesitan para su apostolado. Pero la Biblia me menciona a Bernabé, pero falta un apóstol. A ver, los de... Hermano, en esa lectura yo no entiendo que se refieran a Bernabé como apóstol. ¿No? Le están hablando a ellos de que hay de otras personas que son los apóstoles. No, señora. Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo que el sacerdote de Júpiter trajo sacrificios, rasgaron su ropa. Lo que pasa es que usted no se está dando cuenta que la coma está después de Pablo. O sea que los apóstoles son Bernabé y Pablo. Además, ahí no había más apóstoles, solo estaban Bernabé y Pablo. ¿Cómo? No, Silas no. Y aquí es donde yo les voy a decir que nosotros tenemos que aprender a conocer bien a nuestro Rey, Señor y Salvador Jesús, porque el 14º apóstol está nada más y nada menos que en Hebreos, yo lo tenía aquí. Ya un momentico. Hebreos capítulo 3 versículo 1. ¿Quién lo lee, por favor? Hebreos 3:1. Sí, ¿qué dice? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Sabían ustedes eso? El cual Jesucristo es el primer apóstol. ¿Y cuál es el problema? Que si nos vamos al capítulo 6 de Hebreos, váyase al 6 de Hebreos, por favor. Capítulo 6. ¿Sí? Capítulo 6. Déjeme buscar un momento. Déjeme buscar aquí en mi Biblia que... Disculpe, el versículo anterior, hermano, ahí. Hebreos 3:1 es el versículo anterior donde dice que Jesús es el apóstol. ¿Sí? Entonces, Hebreos capítulo 6, versículo 20, ¿qué dice? Hebreos 6:20. dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor
hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué dice el 3.1? Considerar al apóstol y sumo sacerdote Jesús. Y Hebreos capítulo 6, versículo 20 dice que Jesús es el sumo sacerdote ¿para cuándo? Siempre, siempre. Para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Para cuándo? Para siempre. Y sacerdote para siempre según Melquisedec. Y si la Biblia dice, no en ese solo versículo, sino también váyanse para el capítulo 4, ¿sí? Versículo 6, que dice lo mismo, para que no vayan a decir que es que, esto saca, ya un momento, Yadira, no me empujes, que me caigo, espérate. Es así dice Luis Toro, ¿no? Que hay gente que va a decir, es que ese tipo arma doctrina con un solo versículo. No. Mire lo que dice acá. ¿Qué dice, por favor, Yadira? Hebreos capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice? Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec. Y en varias partes usted va a leer que Jesús es el sumo sacerdote. ¿Para cuándo? Perdóneme que le haga ese énfasis. ¿Para cuándo? Para siempre. Entonces, si Él es el sumo sacerdote para siempre y Él es el apóstol principal, ¿cómo así que después Pedro vino a ser el sumo sacerdote, el papa? Y después Plinio, y después no sé quién, y ahora Francisco I es el sumo sacerdote, el Papa. Eso es una vil mentira, porque Jesucristo hasta el día de hoy sigue siendo el apóstol principal y el sumo sacerdote. Apréndanse eso. Él es nuestro verdadero Salvador. Y el catolicismo se va para el piso enseguida. Porque el que está sentado en ese trono, que ahí no se sentó Pedro, porque la Biblia no dice que Pedro estuvo en Roma en ninguna parte, dice que Pedro estuvo en Babilonia, eso sí dice la Biblia, o sea, estaba para el otro lado del charco, hacia la derecha del mapa, no hacia la izquierda. El que le predicó a los romanos no fue Pedro, fue Pablo. Entonces se cayó, porque el verdadero apóstol, apréndanse eso, Jesús es el primer apóstol. ¿Qué es apóstol? No se les olvide. Apóstol es el que pone la base, el fundamento. Váyanse para Primera de Corintios capítulo 3, perdón. Primera de Corintios capítulo 3, si alguna persona quiere saber que dice, no, ya no hay apóstoles, hoy no existen apóstoles, se equivoca. ¿Sí? Capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? ¿Se acuerdan que estudiamos un día el fundamento? Jesucristo es la roca, Él es el fundamento, no es Pedro. Y otro edifica encima, mire cómo cada uno sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿qué? Jesucristo es el fundamento. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesucristo a la tierra? Pues a enseñarle que Él era el fundamento. ¿Qué hicieron los apóstoles que le siguieron a Él? Le enseñaron a todo el mundo que Él era el fundamento. ¿Cuál es el trabajo de un apóstol? Enseñarle a usted que Jesucristo es lo más importante que hay en su vida. Tengo un problema, soter. Tengo un problema, sotso. Esas palabras griegas que hemos aprendido. Y hoy les voy a enseñar otra palabra, pero déjenme repasar lo que estamos estudiando.
Señor, he pecado, ayúdame. Jesucristo, su sangre te limpia. No es el apóstol Pedro, no es el Papa. Y no es porque tú hagas y te vayas de rodillas hasta Montserrat. Eso no salva. Si estás inmundo, ve de rodillas ante aquel que te puede quitar la inmundicia. Jesucristo, el sumo sacerdote, el apóstol, para siempre. Ese trabajo no se lo da a nadie, ser sumo sacerdote. ¿Cómo les quedó el ojo? Más de uno ni sabía que Jesús fue el principal apóstol, el primero en poner la base. Si alguien me dice yo soy apóstol, lo primero que veo, mire lo que dice para que vean y aprendamos algo de doctrina, capítulo 4 de Primera de Corintios. Si usted quiere ver un verdadero apóstol, entonces dice Primera de Corintios 4, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Un apóstol es primero un siervo. No es un vanaglorioso prepotente que cree que porque tiene carro, casa y beca y camioneta blindada, entonces es apóstol. Es administrador ¿de qué? Ya doy la palabra. De los misterios de Dios. Y hay apóstoles que ni siquiera saben Biblia. No conocen los misterios de Dios. Y usted les pregunta sobre la Trinidad, ni saben. Siguen creyendo que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. No han estudiado Apocalipsis. No tienen idea de hablar acerca del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Esos apóstoles fundan iglesias que dicen iglesia fuente de poder, Espíritu Santo. ¿Quién le dijo que la iglesia es del Espíritu Santo? ¿Por qué no se pega una repasadita ya en Juan capítulo 16 y capítulo 14, donde Jesús dice que el Espíritu Santo no habla de él, el Espíritu Santo habla de Jesucristo y engrandece a Jesucristo? Si usted, señor apóstol, tiene el Espíritu Santo, usted va a enseñar es el nombre de Jesús y él le va a poner el nombre a la iglesia de Jesús, no del Espíritu Santo. ¿Ven ustedes lo que es la ciencia cristiana? Los verdaderos apóstoles administran los, no ministerios, léalo bien, los misterios de Dios. Usted un apóstol le pregunta y él le dice, mire, aquí la palabra dice los misterios grandes, la gran Babilonia, el anticristo. ¿Qué más dice? Ahora bien, se requiere que los administradores, los servidores, los administradores, los servidores, son fieles. Nadie los puede evaluar y no andan en escándalos económicos, ni siendo por tribunal humano, ni nadie. Tienen buena conciencia. Y mire lo que dice. Versículo 6. Los verdaderos siervos de Dios enseñan a no pensar más de lo que está escrito. Y un verdadero apóstol no te enseña otra cosa que no sea Biblia. ¿Sabían ustedes que hay apóstoles que no conocen Biblia, no leen la Biblia y no predican Biblia? Predican es humanismo y moralismo y comportamiento ético y conductismo. Bueno, ¿quién había levantado la mano? Yadira, levantaste la mano. ¿Quién más levantó la mano? Yadira. No, ya es la primera levantada. Ah, se le quedó levantadito aquí. ¿Alguien había levantado la mano? Creo que Licedo Carlos, Ramoncho. Dime, Ramoncho. Una pequeña aclaración, David, para que me aclare. O sea, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, quedaron unos apóstoles establecidos, ¿no? Nombrados por él, ¿no? ¿Sí? Y otros que fueron desarrollándose a través de los otros apóstoles, ¿cierto? Sí. O sea, fueron, la gracia del Espíritu Santo fue dando como ese
Él fue como en su escogiendo, momento. sí, fue Sí, como llamando. esa escuela. Sí. Esa escuela va formando apóstoles. Bueno, escuela no, no podemos llamarle escuela. No, bueno, no. Él iba Pero no una llamando, escuela, pues. él iba llamando. Sí, Ajá, sí, sí. va llamando. Entonces mi pregunta es la siguiente. Actualmente, ¿hay apóstoles que la gracia del Espíritu Santo los llama? O sea, ¿tenemos apóstoles en la actualidad? ¿O esa línea ya se perdió? Esa pregunta es la que hay, es la que John MacArthur, sobre todo los gringos, perdónenme lo que diga así, no por despectivo, sino que la iglesia de Estados Unidos, que es la iglesia que viene anglicana, o sea, de ingleses, que es una iglesia presbiteriana, siguen una jerarquía que es casi mismo lo del papado. Recuerden que ellos se separaron de los católicos de Roma, pero siguieron con lo mismo, solamente sin ídolos, pero es la misma cosa. Ellos enseñan que no, que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas, que lo que hay es solo pastores. Entonces ponen a todo el mundo como pastor y confunden la palabra presbítero, o sea, anciano, con pastor. Para ellos el pastor es el anciano de la iglesia. Y eso bíblicamente se cae. ¿Por qué? Porque Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, Pablo lo deja como pastor de la iglesia de Éfeso, para que ponga reglas, para que no enseñe, que la gente no hable otra doctrina. Y Timoteo es un joven soltero. Entonces esa gente dice que si usted es pastor se tiene que casar. Eso no es cierto. Porque los requisitos de 1 Corintios capítulo 3, que dicen que el obispo sí se tiene que casar, entonces creen que obispo es lo mismo que pastor. No, son dos cosas diferentes. Pastor es ministerial, obispo es el que maneja los recursos económicos con los diáconos en la iglesia. Pero la iglesia de hoy no hace eso. Bueno, eso es otra cosa, pero así debería ser. Entonces, Ramoncho, la respuesta a su pregunta está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Alguien que lo lea despacio, por favor. O yo lo voy a leer despacito y vamos a masticarlo bien masticado. Ya tienen afilados sus dientes, ¿cierto? Y él mismo, hablando acerca de Jesús, ¿sí? Y él mismo, que en el versículo 10 dice que descendió y subió al cielo, bueno, ese mismo que descendió y subió, Jesús, constituyó a unos apóstoles, punto y coma, a otros profetas, punto y coma, a otros evangelistas, punto y coma, a otros pastores y maestros. Bueno, o sea que el apóstol no es profeta, no es evangelista, no es pastor y maestro. Y ese cuento de que mucho gusto, yo soy profeta evangelista o pastor evangelista, eso no existe, no es cierto. O usted es apóstol o es profeta, y ese punto y coma y esa palabra a otros, quita de en medio ese error. Bueno, preste mucha atención. Ahora, ¿para qué constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Primero, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una pregunta, ¿ese propósito ya se acabó? ¿Ya no hay que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? ¿Ya no hay que edificar el cuerpo de Cristo? Ese es el propósito, ¿ya se cumplió? Versículo 13, ¿cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿ya todos llegamos a la unidad de la fe? ¿Ya todos conocen al Hijo de Dios? Más de uno hasta hoy no sabía que Jesús era apóstol. Le aseguro. Tranquilos, que yo eso tampoco lo sabía hace unas noches atrás en la madrugada, leyendo y estudiando, para poderles enseñar a ustedes. Yo tengo que estudiar mucho, y gracias por esa sinceridad y humildad, Marlene. Para poderles enseñar a ustedes hay que meterse mucho ahí para no enseñar errores y falsa doctrina.
Y hace unas noches atrás quedé boquiabierto cuando Jesús es apóstol. Hay predicadores que dicen que solo son 12, que no más. Ramoncho, ¿estás ahí o no? Sí, claro, sí, señor. Ya todos llegamos a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados. Mire, todavía los apóstoles siguen existiendo. ¿Sabe cuál es el problema? Que esa iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana, la iglesia que viene de Inglaterra, esas de Estados Unidos, le cambiaron el nombre al apóstol, ya no lo llaman apóstol. Porque aunque sí es cierto que hay una apostolitis hoy, eso hay apóstoles por todos lados, hermano. Usted paga, creo que $2,500 y le dan el carnet del apóstol. Y pasa el 10% para acá y le seguimos dando a usted la credencial y la franquicia. Sí es cierto que hay falsos apóstoles, pero eso no quiere decir que no haya verdaderos. ¿Saben a qué nombre le cambiaron? ¿Cómo se llaman los que van colocando el fundamento? ¿Quiénes son los que llevan el misterio de Jesucristo? Misionero nuevo. Sí, señor. Los misioneros. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 4, ¿sí? Versículo, ya les voy a decir, versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, vea que son los requisitos de los apóstoles, como postreros. Los apóstoles son los últimos, sentenciados a muerte, espectáculo del mundo, de los ángeles y de los hombres, de ellos se burla mucha gente. Son insensatos por amor de Cristo, no se las dan más que los demás. Son prudentes por amor a Cristo. Son débiles, mas los demás fuertes. Los demás son honorables, ellos son despreciados. Ese es un apóstol de verdad. Padecen hambre, tienen sed. Este mensaje debería alguien dárselo a Maldonado, que enseña que si usted tiene la ropa rota no puede ser apóstol, porque aquí usted tiene que tener... Pobre apóstol que hasta la familia se le destruyó y sigue siendo apóstol. ¿Ah? Se le sentó el diablo en la cocina, le hizo comida, le destruyó el hogar y sigue siendo apóstol. Estamos desnudos, dice Pablo. Somos abofeteados, y subraye eso. Un apóstol no tiene morada fija. ¿Por qué no tiene morada fija? Porque un día está en Corinto, otro día está en Éfeso, otro día está en Roma, otro día está aquí, y anda así, vean. Es los misioneros. Apóstol, yo sé y conozco apóstoles. Apóstol, por ejemplo, Patricio Sáenz, uno de los primeros que llegó a Colombia a predicar el verdadero evangelio, fundador de CLC. Bueno, que el nieto se haya torcido es otra cosa, pero ese tipo, mis respetos. El hombre que le predicó a mi tatarabuela. Mis respetos. Entonces, pues, sí hay apóstoles. Y cuando yo conozco que Jesús es el primer apóstol, yo puedo entender que Jesús me salva hoy. Porque el sumo sacerdocio es para siempre. Él sigue siendo mi sumo sacerdote. Y ahí si usted se tiene que ver los 60 y algo de videos que hemos estudiado de qué significa el sumo sacerdote, que está entre los primeros, que es el intercesor. Usted no necesita a nadie más. Entonces, el primer regalo, justificación. Ayer hablamos del segundo regalo, victoria. Victoria sobre la tentación, victoria sobre el pecado, victoria sobre los demonios. ¿Recuerdan que ayer leíamos que los demonios huían en el nombre de Jesús? Y hoy vamos a hablar, que nos quedan 15 minutos, del tercer regalo. ¿Cuál? Anoten esta palabra. Amerimnos. A-M-E
R-I-N-O-S. Significa libertad. Significa sin ansiedad. Cuando yo estaba leyendo esto hace unos días, me quedé boquiabierto y respaldó el estudio que hicimos de la depresión, ¿se acuerdan? Y aprendí la palabra original para ansiedad. Sin ansiedad. Sin ansiedad, ¿cómo significa? Amerimnos. Amerimnos. Y la palabra ansiedad, merimao. Aprendas eso. Ansiedad es merimao. Por nada estéis. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4? Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses, ¿qué pasó? Si estoy en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, merimao, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Eso es lo que significa amerimnos, que yo no ando ansioso. Y ahí ya tengo la respuesta para las personas que dicen: ¿y si el cristiano se suicida, va para el cielo? No, ¿por qué? Porque nunca conoció el amerimnos. Amerimnos. Nunca supo que era vivir sin ansiedad. Todo el que se suicida por depresión, estrés o ansiedad. Ninguno se suicida por estar bien y sabroso la vida. Hebreos capítulo 9. No, comencemos con Mateo 28, 14. ¿Qué dice, por favor? Mateo 28, 14. Rápidamente. Mateo capítulo 28, versículo 14. ¿Qué dice? Amén. Se me perdió. 28. Perdón, se me había perdido. Amén. 14. Marlon. Ya no me toca a mí porque yo lo dije primero. 28, 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros te persuadiremos y os pondremos a salvo. Esa palabra amerimno apareció ahí. Amerimnos, que significa sin ansiedad. O sea, no se preocupe, que nos encargamos de eso. Marcos capítulo 6, versículo 20. Rápido, las Biblias rápidas. A ver, ya se aprendieron. Marcos. Capítulo 6, versículo 20. ¿Qué dice? 20. Ajá, Marle. El capítulo 6. Versículo 20. 6:20. Dale, te ganaron. Dale, Elvira. Si no haceos tesoros en el cielo. No, Marcos 6:20. Bueno. Enamorado otra vez. Sí, eso es el amor. El amor de Carlos la tiene. Leo. Dale, Jorgito. Bueno, gloria a Dios, hay muchas personas hoy. Dale, Jorge. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buenas ganas. Y le guardaba a salvo, o sea, que no se preocupara. No lo iba a perseguir, ya después lo terminó matando. Sigamos, Hechos capítulo 23, 24. Hechos 23, 24, ¿qué dice? Amén. Dice:
y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Es que a él lo iban a querían matarlo. Que llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y llevasen en salvo ese, o sea, sin que Pablo se preocupe. Sigamos. Hebreos 9:28. Ahí ya vimos la palabra amerimnos, que es estar tranquilo. Pero ahora vamos a ver que Jesucristo, en nuestro Salvador, es el que nos mantiene sin estrés. No es cierto que usted sea un cristiano y viva ansioso con ganas de suicidarse y estresado. Eso no es cierto. Hebreos 8. Hebreos no, Hebreos 9:28. 9:28. Sí. Hebreos 9:28. Dale. Que no me equivoco. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Porque es que cuando Él venga en el arrebatamiento, vienen las copas de la ira, entonces Él nos va a mantener tranquilos. Y además estamos en medio de la gran tribulación, que la marca de la bestia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la inteligencia artificial? Y ahorita Elon Musk acaba de pegar el grito en el cielo y acaba de decirle al mundo: hey, señores, paren la inteligencia artificial, nos va a matar la inteligencia artificial. Y ya la Biblia hace 2000 años decía que la inteligencia artificial es la que va a ponerle un sello a todo el mundo en la frente o en la mano para que pueda comprar y vender. Y ya están diciendo: ¿qué hacemos con ChatGPT 4? ¿Qué hacemos con esta inteligencia? Bueno, ¿se acuerdan que hace unos meses les dije a ustedes que muchos iban a perder el trabajo? Ahí les envié un video que ya están diciendo que están corriendo a todo el mundo de su trabajo porque una maquinita hace todo. Yo creo que va siendo hora de que montemos negocio. Bueno, Juan 14, versículo 2 y 3. Mire que Jesús nos mantiene amerimnos. Nos mantiene sin estrés. ¿Qué Juan dice? 14:2. Juan 14, ajá, está cuchilla hoy la hermana, dale. Versículo 2 y 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Si me fueres y os preparé lugar, vendré otra vez y tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces nótese que el Señor nos va a preparar un lugar, ¿sí?, para que estemos con Él, tranquilos. Imagina uno con Jesucristo, ¿de qué se va a preocupar? Entonces Jesucristo dice en el cielo: bueno, iglesia, nos vamos para la tierra otra vez. ¿Y para qué? Voy a matar al anticristo, el falso profeta. El que mató a cristianos, sí. ¿Cuál es el problema? No, ninguno. Usted va a matarlo, camine y lo acompañamos. Entonces hay gente que le aparece un cáncer y se preocupa. Hay gente que le aparece la muerte y se preocupan. Amerimnos. Sin ansiedad, sin estrés. Cristiano estresado no es cristiano estresado, es cristiano que no ora, no lee la Biblia, no ayuna. Si usted anda muy estresado, practique el boa. Sigamos. Romanos 13:11, ¿qué dice, por favor? Miren esta belleza. Romanos capítulo 13, versículo 11. ¿Ya? Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nuestra salvación, la que nos va a dejar sin preocupaciones, ya viene. ¿Qué hay que hacer?
Llegue a la escuela de formación bíblica integral a orar a las 4 de la mañana, deje el sueño. Mira, hermano, hay gente que va para el infierno y no se levanta a orar. Y hay gente que tiene unos problemas y no se levantan a orar. Si supieran que orando esos problemas se van solucionando. Esa es un arma que tenemos los cristianos. Y vamos a terminar con Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Oiga, Alejo, ¿dónde anda Gladibet? Que andaba antes cuchilla, ya no. ¿Qué pasó con Gladibet? Aquí estoy, tengo que estar en reposo. Ah, verdad, que tiene que estar. David, Romanos, ¿qué? El versículo anterior que no alcancé a... 13:11, es el anterior. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Quién lo lee? Capítulo, ¿qué, perdón? 1, versículo 5. Jesús, Mira. Vale, hermano Jorge no lee. ¿Y qué lo leo? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso de vivir tranquilos, relajados, sin preocupaciones, eso es fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, bondad. Y mediante la fe alcanzamos ¿qué? Ahí esa palabra salvación es amerinos. Tranquilos, no se estresen. Versículo 9, se me faltó. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la que amerinos de vuestras almas, la salvación de vuestra alma. Y eso es lo que debemos nosotros entender, que el yermo de la salvación significa que Dios me salvó a mí de mis pecados. Ya no me persiguen. Sí, fui un tipo muy malo antes de Jesús, pero ya soy nueva criatura. 2, que me libra del pecado, de la maldición del pecado, que me libra de la maldición ¿de qué? De la muerte, de la pobreza y de la enfermedad. Me libra. Él me libra de la enfermedad. Y me da 3 regalos. 1, me justifica. 2, me da la victoria. Y 3, me libera el alma, me da paz, tranquilidad, no ando atado. Y eso más de uno para arriba y para abajo y estresado. Y venga, ¿y qué? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y es que mire, y es que vaya, y es que ¿qué? ¿Cuál es el afán? Para vivir 100 años. 8:58. Hoy terminamos el tema de la salvación. Hoy terminamos un tema que para mí, no sé para ustedes, espero que lo haya sido muy importante para mí, porque me hizo entender que predicar el evangelio es llevar salud. Predicar el evangelio es echar fuera demonios. Predicar el evangelio es que la gente no se suicide. Predicar el evangelio es llevar al apóstol y sumo sacerdote. Interesante. Él es el que en nuestras vidas llama a una persona, la capacita y la envía Él. Espero que esta palabra haya servido para que ustedes aprendan todas esas palabras que vimos como soteria, soter, sozo, sosein y amerinos. Hay la palabra yasa, que es hebreo del soter, en griego, y en hebreo yasa, que significa salvador. Los que están en Facebook, Dios les bendiga. Seguimos estudiando 5 de la mañana, 7 de la noche, de lunes a viernes.